Dice la palabra del Señor: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, en esta mañana damos a ti las gracias por tu bendición, por tu favor, por tu infinita misericordia. Tu palabra, tú la inspiras. Tu palabra tiene un propósito. Y en esta mañana te pedimos que sea a través de tu palabra tú quien nos hables a nosotros. Tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestra debilidad, tú conoces nuestros sueños y nuestros anhelos. Y te pedimos que hoy, por medio de la palabra, tú nos hables, nos edifiques, nos consueles, también seamos exhortados, Señor, porque tu palabra tiene triple propósito, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy tengo el gusto también que me están acompañando mis padres. Hoy ellos viven por acá cerca y les extendí la invitación para que estuviera en medio de nosotros. Y he dado por título al mensaje de hoy: venciendo al enemigo de la deuda. Hay un estudio que hicieron para la Superintendencia Bancaria al cierre del año 2017 y compararon 7 años, año 2011 hasta el año 2016. El informe fue elaborado por 3 investigadores: Daisy Pacheco, Santiago Segovia y Ana Yaruru. Y una de las preocupaciones de las personas es cómo atender sus deudas. Y establecen prioridades al día. Establecen prioridades para nunca vencerse. Establecen prioridades para que los bancos no los llamen. Establecen prioridades para evitar el cobro. Pero los bancos siguen llamando, siguen recordándole a cada uno de nosotros que se va a vencer la deuda. Y si usted está en mora, lo llaman desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y empiezan a agobiarlo a usted. Entonces, en ese orden de prioridades, las personas atienden primero las deudas con los bancos. En segundo nivel, atienden las deudas que corresponden al arriendo y a los servicios o a pagar su casa. Y por último, dejan las deudas con los amigos, la familia y aún con su propia pareja. Pagan primero las deudas de los bancos porque la tasa es más alta. Actualmente la tasa de consumo se encuentra en el 30.05% y es básicamente para los créditos de consumo. Pero en este estudio, estos 3 investigadores resaltan 2 situaciones como malas prácticas. La primera: los colombianos no tenemos conciencia del gasto. Y la segunda mala práctica es que, aparte de que no somos conscientes del gasto, solemos hacer avances en efectivo por medio de las tarjetas de crédito. Y esto genera un círculo vicioso en que usted abre un hueco para tapar otro hueco. El informe de estos investigadores muestra que el mayor endeudamiento está entre las personas que oscilan entre los 36 a 55 años de edad. Y su mayor énfasis está en la adquisición de créditos de vivienda, que son los que tienen mayor participación por el monto de estos créditos. Dice que quienes se endeudan, dicen que el 70% los hombres son los que se endeudan. Y dicen que el 50% de estos hombres que se endeudan se encuentran casados.
Las mujeres se endeudan mucho menos. Hablando nuevamente de la edad, básicamente este rango de edad se ubica en la mitad del ciclo de vida productivo de cualquier persona. Y como lo decíamos anteriormente, buscan financiar la vivienda y también bienes de consumo. ¿Qué tipos de créditos consumimos? El estudio dice que el 70% se destina a créditos de consumo. El 23% se destina a créditos hipotecarios y de vivienda. Y el 7% pertenecen a personas ajenas al sistema financiero, pero que la persona acude a ellos, que présteme 1 millón de pesos, présteme 500,000 pesos, yo le pago al 5%, al 6% y deme 6 meses. Ese son tipo de deudas que están por fuera del sistema financiero. Se dice en este estudio que el 67% de la población del estrato 3 y 4 son los que mayor endeudamiento hoy en día tienen en Colombia. Y se ha venido incrementando desde el año 2011. El estudio dice que el 80% de los hogares endeudados solo destinan del total de su ingreso al año únicamente el 30% para amortizar capital e intereses. De ahí que las deudas se llevan a muy largo plazo y significa que usted termina pagando como mínimo 1.5 veces más de lo que se endeudó, hasta 3 veces el valor que usted se endeudó dependiendo el plazo. Por ende, y eso ya está por fuera del estudio, las deudas nos desvían del propósito y de la visión de Dios, ya que una deuda trae conflictos familiares, nos roba la paz, trae divisiones, contiendas, y lo más triste, nos desenfoca del propósito y de la visión de Dios que tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios nos ofrece una solución al respecto, y era el pasaje que estábamos leyendo en Lucas capítulo 14. Y la palabra empieza diciendo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es lo normal, ¿cierto? Calcular lo lleva a usted a pensar qué necesita. Calcular lo lleva a usted a considerar qué sistema de amortización toma. Calcular lo lleva a usted a planear de la manera correcta. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en esto quiero yo centrarme de manera transversal en toda la enseñanza del día de hoy. Aquí lo importante es ser discípulo del Señor. Dios no quiere que usted y yo perdamos la paz, que usted y yo nos desenfoquemos del propósito. Dios tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros, pero las deudas nos roban la paz y nos agobian. ¿Quién de ustedes que se encuentra endeudado no se ha despertado en la madrugada a buscar una solución? ¿Quién de ustedes, los que están endeudados, no tienen un conflicto con su familiar, con su cónyuge, aún hasta con sus hijos, por causa de una deuda? Por eso quiero que nos concentremos de manera transversal en lo que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Me regalas la siguiente? El gran mandamiento. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
El gran mandamiento tiene un solo verbo, el cual es amarás. Y en ese verbo nos conduce a tres términos que son absolutos. Nos dice que con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. El corazón está relacionado con la adoración. Nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. El alma se encuentra en medio del cuerpo y del espíritu. El alma busca tener paz, busca ser llenada. El cuerpo le ofrece una paz al alma de manera momentánea, efímera, parcial, mientras que el espíritu le ofrece una paz duradera. Entonces, cuando somos saciados por el espíritu, nuestra alma, nuestro corazón puede adorar, es decir, puede amar, y nuestra mente será gobernada por el espíritu. Y todo su ser puede adorar a Dios. Cuando usted está agobiado, usted no puede adorar a Dios. Usted tiene luchas para adorar a Dios. Por ende, la adoración depende de tener o de reconocer quién es Dios. Y debe depender de reconocer quién es Dios. La manera en que un creyente se relaciona con el dinero es un indicativo de su entendimiento de la gracia de Dios. El principio operativo básico de la economía de Dios es el dar, y podríamos llamarlo que es la teología del boxeador. Él prefiere dar que recibir. Mientras que la del mundo es la de comprar y vender. El dar y recibir son manifestaciones unilaterales de la gracia. Cuando tú das, no esperas nada a cambio. Pero cuando tú compras, demandas recibir el bien que estás comprando. Es decir, en la economía del mundo podríamos llamarlo el intercambio. En la economía de Dios lo vamos a llamar la gracia. La siguiente. En Mateo 4, versículos 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Conocemos este pasaje. El Señor ha estado ayunando 40 días y sus 40 noches. El diablo viene a tentarlo y lo tienta en las tres áreas. Lo tienta en lo físico, lo tienta en lo espiritual y lo tienta en el poder, en el tener. ¿Qué significa la palabra postrado? De acuerdo al idioma original, postrado significa lamer de la mano del amo. ¿Qué significa la palabra adorar? Significa reconocer a alguien como su Señor. ¿Qué pretendía Satanás? Que el mismo Señor Jesús lamiera su mano y le reconociera como su Señor. Pero ¿qué le contesta el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo cual, podemos decir que la tenencia de las cosas depende de quién tú decides adorar. Lo que le contesta el Señor Jesús lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú
no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y quiero que, si usted se da cuenta, tengo allí resaltado en color rojo, que tú no edificaste, que tú no llenaste, que tú no cavaste, que tú no plantaste. Por ende, el tener proviene de Dios. Amén. El proveer proviene de Dios. Por lo cual, la tentación de tener nace cuando mi nivel de satisfacción depende de tener. La mayoría de las deudas, como lo decía el informe, el 70% corresponde a créditos de consumo. Y los créditos de consumo son aquellos que usted desea tenerlos y dice, es por este lado. Previo al mundial ofrecían televisores de 50 pulgadas. Hoy, precio de oferta. Antes 7 millones, hoy 5 millones. Yo no veía que la gente compraba esos televisores, pero ojalá los hubieran comprado de contado. No, la gente se endeudaba y compraba esos televisores a 24, a 36 y el más generoso con el banco a 60 meses. Los créditos de consumo buscan es que la persona cumpla y satisfaga sus necesidades, el tener, la envidia. ¿Cómo el vecino sí va a tener un televisor de 50 pulgadas y yo todavía con el de 14? No, yo tengo que tener el televisor de 50 pulgadas. Bueno, si no es de 50, de 48, porque la marca es distinta, pero algo parecido debo tener. Siempre estamos enfocados, siempre estamos mirando qué tiene el otro que yo no tengo. Ay, ese por qué tiene ese carro. Yo todavía con esta chatarrita, Renault 4 modelo 72, y ese tiene una Mercedes. Yo quiero tener esa Mercedes. Cuando estaba estudiando el pasaje y estaba mirando el estudio, llegan mensajes contrarios a lo que uno quiere hacer, y me aparecieron ofertas de camionetas. Yo que estoy, que cambio la camioneta, pero dejé pasar el mensaje. Ofertas te llegan a ti al celular, te llaman, tenemos la última tarjeta de crédito. Ya no te ofrecen la tarjeta gris, ya te ofrecen la de plata, la silver, ya te ofrecen la de oro, la gold, ya te ofrecen alternativas. Ya no te ofrece solamente Codensa la tarjeta de crédito, sino que todos los bancos del país te llaman a ofrecerte la última tarjeta de crédito. Y usted, por su afán de tener, cede ante la tentación. Uy, sí, qué buena esta tarjeta de crédito, qué chévere, esta me va a sacar de este otro hueco. Más adelante podré comentarles y podré contarles mi testimonio frente al manejo del dinero. Hay otros verbos interesantes en esta porción de la palabra. Bueno, antes de hablar de estos verbos, dice, y luego que comas y te sacies, tengas satisfacción de todo lo que Dios te ha dado. ¿Qué dice la palabra? Cuídate de no olvidarte de Jehová, porque eso nos suele pasar. Cuando estamos en las buenas se nos olvida. Ya no nos congregamos porque ya no necesitamos la palabra del pastor. Ya no vamos al grupo porque la palabra que hay en el grupo no atiende mis necesidades. Ya buscamos otros niveles de satisfacción. Pero el Señor dice, recuerda quién soy yo. Porque para adorar tenemos que reconocer quién es Dios. Adoramos a Dios por lo que Él es. Él es un Dios santo, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios soberano, un Dios justo, un Dios todopoderoso. Adoramos a Dios por lo que Él es. Y lo alabamos por lo que Él ha hecho. Lo alabamos porque nos ha dado libertad.
nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. Lo adoramos por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Lo alabamos porque nos ha dado salud, porque nos ha bendecido. Amén. Y aquí vienen 3 verbos. A Jehová tu Dios temerás, servirás, y aquí dice en la versión Reina Valera, jurarás, pero podemos hablar allí de adorar. 3 verbos importantes: temer, servir y adorar. Y esa fue la palabra que usó el Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás. ¿Qué pretendía Satanás que hiciera Jesús? Que se rindiera ante Él y que lo sirviera, que lo adorara. Y Él mismo le dijo: no, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerde que para contrarrestar la tentación, usted y yo debemos saber usar la palabra de Dios. Los bancos nos quieren hacer sus esclavos. ¿Usted recuerda una propaganda de hace unos años atrás que decían: para todo lo demás existe Mastercard? ¿Qué le mostraban a la gente? Que lo efímero viene de algún lado, pero lo material solo se lo puede otorgar Mastercard. Y la gente se enamoraba del eslogan, y el eslogan es hasta bonito: para todo lo demás existe Mastercard. ¿Qué significa vivir con los verbos temer, servir y adorar? Significa preferir, significa considerar y significa mirar. Mirar con detenimiento, considerar la voz de Dios y preferir la voz de Dios. Y es lo que usted y yo como creyentes debemos enfocarnos. Es lo que usted y yo como creyentes podemos obtener como respuesta. Permítame ir a Hebreos, que no está allí en las diapositivas. Capítulo 11, versículo 24. Es un capítulo que nos habla de la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ¿qué? Ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Usted y yo saldremos de las aflicciones. Usted y yo saldremos de las dificultades si nuestra mirada está puesta en ese Dios, en la recompensa. Créame que es la única y verdadera solución que tenemos los creyentes. Es la única solución que tienen todos los seres humanos: poner la mirada en la recompensa. ¿Qué prefirió Moisés? Seguir el camino del pueblo escogido por Dios. ¿Qué consideró Moisés? Moisés puso una balanza: los tesoros de Egipcio o los oprobios de ser del pueblo de Dios. ¿Qué miró Moisés? El que había de venir. Nosotros, ¿dónde hemos puesto la mirada? En el que vino y ha prometido volver. Ahí debe estar nuestra mirada. Recuerde que el pasaje transversal: debemos ser sus discípulos, y sus discípulos obedecen y temen y sirven a Dios. Amén.
Segundo aspecto, la siguiente diapositiva. Enfocándome en la visión de Dios. Primero fue enfocándome en Dios, que no les había dicho, perdónenme. Y la segunda, enfocándome en la visión de Dios. Y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice aquí la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí en la Reina Valera dice riquezas. Yendo al original, que es el hebreo, el griego, excúsenme. Aquí estamos hablando de una entidad que existe en la esfera celestial y que fue adorada por ciertos pueblos como el dios de dinero. Proviene de una palabra del arameo que dice mamón, por lo cual cuando Jesús menciona estas palabras, está hablando de la imposibilidad de servir al uno o al otro, porque son diametralmente opuestos. No significa que no debes tener dinero, sino que no nos estamos refiriendo a la inclinación de ese tener. Es decir, o servimos a Dios o servimos a ese otro que se llama Mamón, el dios del dinero. Hermanos, el dinero es inerte, es decir, no tiene vida. Al no tener vida, no tiene poder. Pero el espíritu de Mamón, él sí tiene el poder. Entonces, el verdadero poder detrás de la provisión financiera en tu vida tendrá que ser el de Dios o el del espíritu de Mamón. Depende a quién usted decida servir. Recuerde que usted no puede servir a los dos, porque son diametralmente opuestos. Debemos servir o al uno o al otro. Algunas personas creen que el verdadero poder está en el dinero. Pero tú sabes que el dinero no tiene poder. El dinero en tu bolsillo no tiene poder. Te sirve para transar, para cambiar, para intercambiar, para recibir un producto a cambio. Pero en sí no tiene poder. Pero si yo determino que va a tener poder, me estoy inclinando a ese otro Dios, entre comillas Dios, a ese espíritu inmundo que se llama Mamón. Y a él decido servirlo. Y me inclino ante él, le sirvo ante él, me rindo ante él. Prefiero las cosas que él me ofrece a las cosas que me ofrece Dios. Prefiero lo que él tiene y lo que él puede darme a lo que me puede dar Dios. Pero recuerde que todo espíritu inmundo es un espíritu de Satanás, lo que lo hace un espíritu engañoso. Es decir, lo que él promete dar, no lo puede dar. Recuerde la tentación a la cual fue llevado el Señor Jesús. Satanás le dijo que le iba a dar los reinos de la tierra. Él no le podía conceder los reinos de la tierra porque él no es el dueño absolutamente de nada. Pero él está como un espíritu de engaño. Él fue el mismo que engañó a Eva en el huerto del Edén. Es el mismo que hoy sigue operando y nos sigue engañando a todos nosotros. Hoy estamos envueltos en lo que estamos porque hemos sido engañados. Hemos sido llevados, hemos sido conducidos y hemos hecho cosas absurdas por el hecho de querer tener, por el hecho de depender de lo que tiene, por el hecho de darle potestad a las cosas materiales. Por lo cual, ni usted ni yo estaremos libres de este demonio si no cambiamos nuestro enfoque. Si no cambiamos nuestro enfoque, no seremos libres y seguiremos dependiendo de esa potestad demoníaca que tiene como término Mamón. Mamón ejerce 10 influencias en los seres humanos.
Hoy quiero nomás trabajar 3 de esas 10, porque no nos alcanzaría el tiempo. La primera de ellas, si usted está tomando nota, preocupación y ansiedad. La segunda, mala administración del dinero. La tercera, necesidad financiera continua. La cuarta, no puedo darme ese lujo. La quinta, comprar por impulso. Ahí por ahí está hablando el Señor. La sexta, descontento. La séptima, avaricia. La octava, tacañería. La novena, esclavitud de las deudas. Y la décima, énfasis exagerado en el dinero. Y quiero trabajar 3 de ellas. La primera, preocupación y ansiedad. Muchas personas tienen ansiedad y temor acerca del dinero. Los ricos temen perder su dinero que tienen acumulado. Y los pobres temen de no tener lo suficiente. En ambos casos, el temor, la preocupación y la ansiedad dominan las emociones de estas personas. Por ende, dominan sus hogares, por ende, dominan a sus hijos. Y recuerden que como vivimos, enseñamos a nuestros hijos. Y como ellos ven que nosotros vivimos, ellos van a vivir. Y como ellos vivan, van a enseñar a sus hijos a vivir. Y como ellos vean que sus padres viven, así como vivieron sus abuelos, ellos vivirán. Por ende, cuando uno de nosotros en la cadena generacional conoce del Señor Jesús, puede cambiar y podemos transformar las familias. Porque ya les enseñaremos a nuestros hijos a vivir de la manera de Dios, para que ellos vean nuestro ejemplo y sigan nuestro ejemplo, para que ellos puedan transmitir a sus hijos cómo vivir a la manera de Dios. Y es la única forma que podemos transformar las familias. Amén. La tercera, la necesidad financiera continua. Y este problema, y esto aflige, ese problema aflige tanto a los ricos como a los pobres. ¿Por qué? Porque la necesidad financiera continua es el reflejo de una vida desorganizada. Es el reflejo de una vida sin prioridades. Es el decidirse, perdónenme un segundo. Yo soy contador de profesión. Ejerzo la profesión hace 20 años. Y uno se encuentra con comerciantes en el transcurso de la vida profesional. Y hay comerciantes que no llevan contabilidad. A uno como contador le parece aterrador y una buena oportunidad para ofrecerle los servicios. Pero viven de esa manera. No saben cuánto venden, no saben cuánto gastan, y cuando se dan cuenta son más las deudas que tienen que lo que tienen con qué pagar esas deudas. Entonces, toda persona que tiene una necesidad continua financiera es porque no lleva un registro, no lleva un presupuesto, no conoce el estado real de sus finanzas. Entonces, esto los lleva y los conduce a exagerar de manera desorganizada. Ahora, son engañados por el consumo. Se convierte el consumo en algo muy atractivo, en algo alcanzable. Y creen que a través del consumo, del crédito de consumo, pueden obtener soluciones de corto plazo. Pero lo que en sí están haciendo es agrandando cada vez más el problema. Algún comerciante tiempo atrás me preguntaba, pero ¿yo cómo hago? ¿Yo cómo puedo determinar mi diezmo? ¿Cómo puedo determinar mi ofrenda? ¿Cómo puedo determinar el orden de mi vida? Si yo dependo de este negocio. Yo le dije, sencillo, su negocio tiene que estar en la capacidad de darle un salario. ¿Cuál? El salario que usted determine. El salario que usted crea que se debe ganar por ende a la actividad que tiene. Yo me digo, ¿y cómo lo hago? Sencillo, determínese un salario. Organícese desde un presupuesto. ¿Cuáles son sus gastos? No, estos, listo. Ese debe ser su salario. ¿De dónde lo va a sacar? De lo que produce su negocio. Obligue a su negocio, entre comillas, a que le pague un salario.
y de ese salario usted va a vivir. Pero ¿qué hace el comerciante que no se coloca un salario? Se va de viaje con la plata del negocio, se afecta la inversión, se va a comprar porque tiene la plata allí en el banco y vive de manera desorganizada. Pero cuando este comerciante, hoy en día, él es un peluquero, hace más de 15 años le di el consejo, hoy sigo trabajando con él, y él ya tiene un negocio totalmente organizado. Tiene su salario, de su salario paga sus diezmos y mantiene siempre la inversión de su negocio sin afectarlo, porque aprendió a vivir de manera organizada. Claro, gracias al favor de Dios. Yo simplemente di un consejo, pero es la gracia de Dios operando en un hijo que es obediente. Porque debemos de creer que Dios opera, pero Él es un Dios de orden. Él es un Dios que bendice cuando sus hijos obedecen. Amén. Y el noveno aspecto de esas 10, esclavitud en las deudas. Hay un espíritu detrás de las deudas personales. Esas deudas obstaculizan el flujo de los recursos financieros. Y la deuda es usada por ese espíritu llamado Mamón para hacernos esclavos. Quien está bajo este yugo no es capaz de disciplinarse y busca siempre satisfacerse comprando de manera inmediata los artículos deseados. El hecho de que los compre de manera inmediata no significa que los paga de manera de contado, porque busca es satisfacer el obtener estos beneficios. Y esa estrategia la utiliza el enemigo para mantenernos ocupados en pagar la deuda y ser esclavos de los bancos y también de los prestamistas. A veces por el afán de tener, hacemos negocios ilícitos o poco ortodoxos o poco claros o poco transparentes, por el afán de tener, por el afán de lograr algo en el corto plazo. La respuesta a estos ataques del espíritu de Mamón lo encontramos en el versículo 25 y 26 de Mateo. Mire lo que dice Mateo, gracias, capítulo 6, versículo 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La fe de las aves es pues la piedra fundamental del cimiento de la estructura financiera de la vida cristiana. Esto implica que el desarrollo integral de nuestra personalidad, de nuestra confianza absoluta, depende reposar sobre el hecho de que Dios me ama y proveerá para mis necesidades. El 96% de las personas, en un estudio hecho en los Estados Unidos hace más de 18 años, dice que ellas se centran en la provisión y no en la visión. Cuando usted y yo nos centramos en la provisión, gastamos absolutamente todo. El 4% se centran en la visión. Por ende, cuando usted y yo nos centramos en la visión, Dios dará la provisión. Dios dará la provisión. Tercero, enfocándome en la solución de Dios. Y ahí permítame compartirles mi testimonio.
Hace aproximadamente 12 años conocí al Señor. Llevo casados, les dije al principio, casi 19. 7 años mi esposa estuvo batallando conmigo por mi dureza de corazón, por mi sensibilidad a la palabra de Dios, por mi terquedad y por mi ignorancia. Cuando conozco al Señor, me veo abocado a rendir mi vida a Él, de corazón, plenamente. Y el primer aspecto que el Señor trabajó fue el manejo de las finanzas. Hace 12 años habíamos comprado un apartamento que la deuda era de 45 millones. Perdón, lo habíamos comprado 14 años atrás, es decir, 2 años antes de convertirme. Cuando me encuentro delante de Dios y el primer aspecto que tocó Dios fue las finanzas, me doy cuenta que no solamente estoy debiendo los 45 millones, que también tengo deudas a través de todas las tarjetas de crédito, casi de 40 billones adicionales. Estoy hablando de hace 12 años. Es decir, mis deudas llegaban a los 96 millones de pesos. Y yo tenía un salario de 2 millones. Por ende, me era casi imposible atenderlas. Y mi esposa tenía unos ingresos como de 1,5 millones, alguna cosa así. Pero era imposible atender las obligaciones. Entonces, yo hacía de tapar un hueco, abriendo otro. Y cada vez el hueco se hacía más grande. Entonces tuve que ir delante de Dios y decirle a mi esposa, la situación es esta. Reconocerle a mi esposa que estábamos casi en bancarrota. Tenía un carro que le había comprado a mi cuñado, un Renault 19. Lo debía toditico. Lo había comprado pero no lo había pagado. Y en ese carro, llorando con mi esposa, le confesé el estado en el que estábamos. Ella obviamente no se puso contenta, para nada. Ella se preocupó como toda mujer prudente, como toda mujer sabia. Se llenó de ira, de mucho dolor, pero también el Señor le dio sabiduría y me dijo, vamos a salir de esta. Entrégueme todas las tarjetas. Mi billetera pesaba lo que pesaban las tarjetas. Eran aproximadamente 6 tarjetas de crédito. Todos los bancos, yo era el mejor amigo de los bancos. No había banco que no me había otorgado una tarjeta. Entonces le entregué las tarjetas de crédito. Me dijo, présteme unas tijeras. Le dije, ¿y con qué vamos a hacer mercado mañana? Así. Présteme las tarjetas. Las cortamos. Vamos a salir de esta. Listo, ¿cómo vamos en los diezmos? No, pero con estas deudas, ¿yo qué diezmo? Yo no podía diezmar, a mí me costaba diezmar. Para mí era un dolor diezmar. Yo daba la ofrenda, porque metía la mano al bolsillo y soltaba la ofrenda. Pero para diezmar, para mí era un conflicto. Me dijo, no, vamos a organizarnos y vamos a diezmar. Hicimos un fondo común. ¿Qué fue el primer consejo que le dio Dios a Adán cuando le entregó a Eva? Dejarás a tu padre y madre y serás una sola carne con Eva. Tenemos que aprender a vivir en esa unión y decirle, listo, hicimos un fondo común. Ella, a mí me llegaba el sueldo, ella tenía mi tarjeta de débito. Ella sabía, a mí me daba lo de la gasolina cuando había que echarle gasolina al carro, o lo del bus cuando tocaba vivirme en bus. Ella manejó las finanzas por 5 años. Pero en 3 años el Señor nos libró. Porque aprendimos a vivir los principios. Usted ahorita en este momento, allí donde usted está, de pronto conociendo el estado de sus deudas, de pronto conociendo el extracto de su cuenta de ahorros o de su cuenta corriente, usted dice, no es posible.
Y déjeme decirle que sí es posible. Déjeme decirle que sí, usted y yo podemos ser libres de las deudas. Déjeme decirle que usted puede vivir de manera diferente. Mi esposa tenía un sueño que después de esos 3 años y medio pudo materializar. Ella quería cambiar sus vacaciones. Mi suegro tiene un lugar en Los Llanos, en San Martín Meta. El lugar es bonito. Ella ha ido, no vamos a revelar la edad de mi esposa, pero pongámosle unos 30 años. Ha ido a San Martín. Y ella dijo, yo ya no quiero seguir yendo de vacaciones a San Martín. Yo quiero otras vacaciones. Y yo le decía, pero mira el estado en el que estamos. ¿A dónde? ¿A qué otro lugar? Dijo, ya quiero irme a otro lugar. Listo. Ella se le metió esa idea y a los 2 meses siguientes nos llama un pastor. Nos vamos para Montería. Y yo tenía mi Renault 19. Si era viejo hace 12 años, imagine con más tiempo de uso, era mucho más viejo. Bueno, vámonos en el Renault 19. Yo dije, pero ¿con qué plata? Había un cliente que me debía, yo me hice independiente. Después hubo un cliente que nos debió una plata y llegó esa plata oportuna para el viaje. Listo, nos vamos con esa plata. Arrancamos en nuestro Renault 19, un paseo re largo, larguísimo. Nunca había viajado tanto por carretera. Y más porque el pastor le dio irse por el Magdalena Medio y eso es lejísimos. Bueno, llegamos después de 2 días de travesía. Bueno, realmente día y unas 8 horas más. Llegamos a ese lugar. Mi esposa estaba feliz porque nunca había cambiado sus vacaciones. Lo máximo que ella había hecho era viajar a San Martín y de luna de miel yo la llevé a Villavicencio. Imagínense ese cambio tan tremendo. Y después de eso, el Señor cambió nuestras vacaciones. Pero nunca salimos a vacaciones con una deuda. Jamás. Ahorramos. Nos proponemos, listo, ¿a dónde vamos a ir? A tal parte, ahorramos. Junto con mi familia pudimos ir a los Estados Unidos tiempo después, ahorrando, sin deberle nada a nadie. Lo que hicimos allá lo pagamos de contado. Créanmelo. ¿Cuánto debía? Casi 96 millones de pesos. Y así sucesivamente. El Señor es la solución, mis amados. Créanme que usted no va a encontrar una solución distinta. Los bancos le van a ofrecer que le van a reestructurar su obligación. Los bancos le van a ofrecer que esta se la compra más barata que esta. Esas son las soluciones del mundo. Tómelas, pero no se enfoque en ellas. Enfóquese en la solución de Dios. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Y Dios nos ha diseñado para que usted y yo no pidamos prestado, sino para que vengan a nosotros a pedirnos prestado. Hoy en día tengo otro apartamento, tengo otro lugar. Claro, estoy pagando esa vivienda, pero no tengo la carga de estar comprando. Yo era un consumidor. Yo compraba el mercado a 24 meses. Y que soy contador público, dando consejos de manejo de finanzas, y no sabía manejar las mías. Compraba la ropa a 24 meses, cuando la ropa a un chino la acaba en 6 meses. Son los errores que hacemos, pero por el hecho de tener. Jamás me compré un televisor, eso sí, como esos de 50 pulgadas, jamás. Ni jamás lo haré. Porque yo sí veo innecesario comprarme un televisor de 6 millones de pesos. Es absurdo. Créanme lo que, con todo el respeto, si usted lo tiene, tampoco lo vaya a mandar a cortar. Pero es absurdo, créanme, es absurdo comprar un televisor tan costoso, cuando usted lo puede invertir en otra cosa. Con 6 millones de pesos usted puede comprarse un buen viaje a San Andrés, con su familia, y la pasa sabroso. Y tiene las fotos y las mira en su computador de 12 pulgadas. En serio, enfoquémonos en la solución de Dios. Amén. Para ser discípulos, tenemos que rendirnos ante el Dios Todopoderoso.
Él quiere que nosotros, sus hijos, seamos libres de las deudas. Él quiere que usted y yo vivamos conforme a su diseño y a su propósito. No nos dejemos engañar de la publicidad, no nos dejemos engañar de los bancos, no nos dejemos engañar del vecino. No, usted tiene un diseño que es el diseño de Dios. Cuide ese diseño que Dios ha puesto en usted. Cuide ese propósito por el cual Dios lo ha llamado a esta tierra. Usted y yo no estamos en esta tierra para endeudarnos y perder la paz y volvernos locos. No, usted y yo estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios es más grande. El propósito de Dios sí tiene futuro. El propósito de Dios sí es la respuesta a nuestra vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos caminos, mis amados. O nos perdemos o tenemos una vida eterna. Y dependemos de Cristo. Dependemos de Cristo. Y en el manejo de las finanzas decidimos a quién estamos adorando. Discúlpeme si le hablé de algo que le tocó su bolsillo hoy. Excúseme. Cuando el pastor me comentó el tema, dije, ay Dios, qué tema. Pero el Señor es bueno y fiel. El Señor nos ayuda. El Señor bendice. La provisión de Dios es abundante. Seamos obedientes, seamos sujetos a Dios y veremos la bendición y el poder de Dios. Él actúa, Él es real, Él es verdadero. Y aunque sigamos teniendo conflictos, no olvidemos el principio. Porque usando el principio seremos libres de la esclavitud. Amén.